Sos el fundador de la Unidad Canina de Rescate K9 de Seiza, una ONG dedicada precisamente a rescatar a personas en situaciones de tragedias. ¿Cómo nació todo? Todo arrancó porque me surgió la oportunidad de irme a Europa a hacer una capacitación de perros. Yo trabajo desde los 14 años con mi papá, que es adiestrador. Y bueno, me invitaron a España a hacer un curso de perros entrenados para detectar cadáveres y tumbas clandestinas. Justo el instructor que lo daba había estado en Bosnia levantando fosas comunes. Había estado en el caso Madeleine, la nena que Ujú. desapareció en Portugal hace años atrás. Y bueno, en ese curso conocí equipos de rescate y me picó el bichito. ¿Qué es esto? A ver qué onda. Me gustó. Y bueno, ahí arrancó todo, fue como para el 2006 más o menos. Y bueno, me gustó tanto que comencé y bueno, acá estoy todavía. Porque trabajaba con perros, pero encontré en eso también algo ocasional y voluntario, ¿no? Como creo que todos tenemos ganas de dar una mano en algo de donde sea y yo pude mezclar las dos cosas, ¿no? Ayudar a otros y trabajar con perros. Prácticamente nació ahí. No presentamos a tu compañera. Sí, ella Susi es una de las integrantes de la unidad. Tiene 3 años, la tengo desde los 60 días. ¿Qué raza es? Es una Australian Cattle Dog. Me la regaló una amiga cuando estuve en España en el 2016. Fui a dar un curso a España y bueno, terminé conociendo a una persona que como sabía que yo había perdido a mi otra perra, que estaba trabajando en búsqueda y rescate, me regalaron a Susi de cachorro y bueno, me la traje desde allá y bueno, hoy es un miembro más de todos los que hay. Tu otra perra está totalmente asociada a tu nombre, Lola. Sí, En 2009, creo, con 22 años, debutan en Tartagal, en una luz. exactamente. Sí, sí, fue la primera misión que nos tocó. Dificilísima porque las condiciones climáticas eran horribles, porque las probabilidades de encontrar una persona con vida son cero, te tapa el barro y te moriste, o sea, prácticamente no hay muchas expectativas, pero es muy noble también la labor de poder localizar los cuerpos y que sean entregados a los familiares, ¿no? La incertidumbre de no saber qué le pasó a un ser querido es terrible, así que fue su primer misión y la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias y bueno, después con los años fue ganando más experiencia. Lola fue muy especial para vos. Hasta un monumento tiene, ¿no? Tiene una estatua, sí, tiene Ajá. una estatua. Erika de Kerky, que es una artista plástica, empezó con una movida, a juntar llaves. Hubo gente de todo el país que donó llaves, cosas de bronce, elementos, piezas. Y se hizo la estatua que durante mucho tiempo se solicitó a un montón de entidades públicas, un lugar, una plaza, algo para poner la estatua y nunca se consiguió. La tengo yo, la estatua, hoy en mi casa. Y sí, la verdad que la historia de Lola fue muy grande porque mucha gente la conoció, participó de muchas catástrofes y bueno, la verdad que la gente me conoce más por ella que por mi nombre, o sea, Justamente con Lola, en enero de 2010, van al terremoto de Haití. sí. 200.000 víctimas fatales, lo más parecido al infierno lo que ves haber vivido allí, ¿no? Sí, te digo que para mí fue la peor misión de rescate que tuve. O sea, y mucha gente dice, ¿para qué van? Y porque hacemos un montón de cosas nuevas, buenas. Y la verdad que uno no está acostumbrado hasta que empieza a tener experiencia, ¿no? Cuando uno tiene experiencia como que se curte en esto. Pero se mataban a machetazos por una botella de agua. O sea, literalmente así. O sea, entre el caos que había, la falta de comida, la falta de agua y estaba el país abajo. O sea, el país se había caído abajo. Y bueno, con Lola pudimos sacar mucha gente viva y muchos cuerpos de los escombros, pero fueron aproximadamente entre 14 días que estuvimos allá, que son eternos, son interminables, donde uno se da cuenta que fue al peor lugar donde le podría haber tocado ir. Pero bueno, con la convicción de que uno está ayudando a la gente y es como súper importante, porque si no tenés perros con una estructura colapsada es muy difícil localizar a las personas. Así que vos podés tener un equipo de 50 tipos, pero no van a poder reemplazar las capacidades que tiene un perro.
Así que más allá de toda la carga anímica y emocional que uno tiene que soportar, porque uno no es de fierro, y justo en esa época, bueno, mi primer hijo era muy pequeño y te tocan, no sé, rescatar cuerpos de criaturas y es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, somos humanos y se llora y se sufre y se ríe y se comparte con los compañeros y bueno, se hace el trabajo. Y el premio debe ser la gratitud de aquel al que le salvaste la vida, ¿no? Sí, es muy... A ver, eh, cuando yo era un novato en esto, que ya llevo un par de años, todos tenemos la imagen de que alguien va a salir de los escombros y te va a decir muchas gracias, me salvaste la vida. Y no, no es así, porque muy pocas veces tenés contacto con la víctima real. Por ahí podés tener contacto con los familiares, si es que estaban en el lugar. Y lo más loco es que he tenido un contacto más directo con los familiares de los cuerpos que hemos recuperado. Ajá. Porque quizás en ese momento que nadie más quería buscar, uno siguió ahí y empieza a compartir cosas en común con el familiar, que quiere saber qué pasó. Y uno quizás tiene que llegar al momento de recuperar el cuerpo y decirle, su hijo, su esposo o su esposa falleció. Y compartís un vaso de agua, y compartís un plato de comida, y ya nos conocemos los nombres, y ya compartimos el café, y pero muy pocas veces uno tiene contacto con las víctimas que uno rescata, ¿no? En el caso de los perros, lo que termina pasando es que vos marcás, viene un equipo, en este caso, por ejemplo, yo trabajo entre una brigada que se llama Topos de México, y mis compañeros lo que hacen es ingresar adentro de los edificios para sacar a la persona, ¿no? Y eso puede llevar horas o días. Y quizás en ese interín entre que sacan a esa persona, a mí me mandaron a otro edificio con el perro a seguir localizando personas. Así que a veces por ahí no hay un contacto con la gente que uno rescata y otras veces sí, y es muy fuerte ese contacto. Ahí tuviste una historia con un cachorro de Lola para un familiar, alguien de Haití, ¿no? Sí, Lola tuvo hijos y bueno, después quedó una de las perras iba a ser para la hermana de un nene que lamentablemente falleció en un derrumbe en Haití junto con el papá. Y había quedado la promesa de que una de las cachorras iba a ser para esa nena. Y después, bueno, ellos se terminaron mudando a otro país, o sea, la nena y la mamá, y nunca se concretó. Pero es el día de hoy que nosotros tenemos contacto, porque la verdad que fue muy emotivo. O sea, no fue solo un rescate. Nosotros llegamos a un edificio donde todo el mundo decía que no había nadie, donde los mejores equipos de Naciones Unidas decían acá no hay nadie. Y llegamos nosotros, localizamos el lugar donde estaban las personas y después de muchos días se los terminó rescatando, porque era un edificio que había colapsado totalmente, estaban en la planta baja y en todo ese transcurso que se hizo el rescate la madre se quedó ahí con nosotros. Y mientras que nosotros hacíamos túneles y rompíamos losas de cemento, la madre estaba en un lugar mirando todo lo que hacíamos y mi perra Lola estaba con la señora, ¿no? Y le traía un palito y le traía la pelotita y la señora le tiraba la pelotita y le tiraba el palito y la perra hacía cosas que no están dentro de lo que uno hace como entrenador, ¿no? Son cosas naturales. Por eso la perra fue tan especial y fue tan particular y mucha gente la conocía. Porque pareciera como que la perra percibía el dolor de la mujer y venía y la entretenía con algo, ¿no? Y venía y le llamaba la atención. Así que la verdad que las historias que uno a veces tiene como rescatista son muy fuertes y son muy fuertes para el oído del que prende la tele y Claro. tiene que escuchar algo así, ¿no? Pero existen. Incluso debe ser incómodo para algunos sectores el trabajo que hacen ustedes en esos momentos, ¿no? Y la verdad que sí, realmente cuando uno trabaja dentro del mundo voluntario es muy difícil porque los grandes organismos del rescate o de la emergencia están gobernados por tipos de hace 50 años atrás y de protocolos y de burócratas. De burócratas de por ahí, no sé, cambia el gobierno y el que viene a hacerse cargo es mi amigo y quizás está ese en vez del lugar del tipo de carrera, de profesión, ¿no? Y es muy difícil como voluntario entrar en ese mundo, ¿no? Donde las autoridades se quieren lucir, donde le quiero dar prioridad a los países
del primer mundo, porque muchas veces te pasa eso, ¿no? Claro. Llegás a un rescate y te dicen, no, van a entrar los bomberos de Estados Unidos, porque son los bomberos de Estados Unidos. O van a entrar y, no sé, los alemanes, nos pasó, ¿no? Que llegábamos a un edificio y venían los alemanes y decían, bueno, entramos nosotros. Y entraban y hacían todo su chequeo, todo, y no sacaban nada. Y decían, bueno, ahora entren ustedes, como diciendo, bueno, ya está, Lo que quede. entren a jugar. Y entrábamos nosotros y sacábamos una víctima, y los alemanes se querían morir. Y claro, dentro de que ellos no lo podían entender, como nosotros por ahí con muchos menos recursos de lo que ellos tenían, teníamos herramientas efectivas que eran los perros, y automáticamente los tipos te lo reconocen. Capaz que no te reconocen en tu país, ¿no? Porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Acá en Argentina, yo muchas veces he sido víctima de la crítica de ¿por qué van a ayudar a otros países? Nadie los llama. Si yo tengo que contestar eso es porque te tengo que explicar el sentido de la solidaridad. Y creo que todos sabemos cuál es, ¿no? Que en un desastre uno no necesita una invitación como en un cumpleaños para poder ir a ayudar, ¿no? Uno va y hace el trabajo que tiene que hacer. Para eso nosotros financiamos nuestros gastos, pagamos pasajes, todo. Pero a veces como uno es re difícil entrar en este mundo, ¿no? Porque hay mucha burocracia, mucho permiso, o llegás a un aeropuerto y te dicen, me pasó, cuando nos íbamos a Haití con Lola. Llegamos y el que me atiende de PSA en la máquina de rayos me pide las vacunas de la perra y me dice, no, el certificado de la perra no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, porque tiene que tener una semana de anticipación el certificado. Y yo le digo, mirá, si hace una semana hubiera sabido que había un terremoto, hubiera llamado y hubiera dicho, muchacho, duerman en la playa que se va a caer todo. O sea, y uno... La burocracia. La burocracia es terrible en estos casos, ¿no? Porque en una emergencia lo que termina pasando, una catástrofe en sí, uno es efectivo mientras más rápido llegue al lugar. Porque hay protocolos de Naciones Unidas que dicen que se busca vida las primeras 72 horas. Ajá. Después no se busca más. Nosotros hemos sacado personas vivas a 8 o 9 días de un terremoto. Y claro, nosotros jugamos o peleamos contra ese reloj, que tenemos que llegar muy rápido, porque si vos llegás dentro de las 72 horas al lugar donde fue la catástrofe, capaz que la autoridad local te dicen, no se busca más nadie. Y vos viajaste, no sé, 14.000 kilómetros. Por eso la burocracia es terrible en esto. Ahora, con Lola estuvieron en Chile, en Guatemala, Sí, en pero Turquía. Turquía fue lo peor, ¿no? Tremendo. Turquía fue heavy porque ahí te chocas con culturas muy diferentes a las nuestras, ¿no? Y con un problema sociopolítico y cultural muy fuerte, ¿no? El cambio de religiones, el cambio de costumbres. En el mundo musulmán el perro es algo muy diferente a lo que es en nuestro mundo, ¿no? Ajá. El perro en Oriente es algo totalmente diferente, ¿no? Y llegar a un lugar donde primero no hablas el idioma. Yo hablo inglés con los codos, cuando tengo que comer o tomar agua. No tengo un gran manejo de inglés. Tengo compañeros que sí, mi jefe, el chino mexicano, habla 9 idiomas. Pero teníamos un traductor, un turco, que nos hacía de la traducción. Pero si no, no manejas el idioma. Y después, que hay tantos problemas entre ellos y son países tan separatistas entre ellos, ¿no? Hay como diferentes grupos étnicos que ya de por sí se llevan mal entre ellos. O sea, que vos venís de afuera y si no conoces un poquito de historia y de cultura, estás en el horno. Lo que nos pasó en Turquía fue muy loco porque llegamos a un lugar que era la frontera con Irán, se habían caído casi 6.000 edificios. ¿6.000 edificios? Sí, 6.000 edificios habían caído más o menos. Cuando llegamos al lugar, que llegamos porque en el camino conocimos un jefe de policía que nos terminó haciendo una gestión para llegar más rápido al lugar donde teníamos que trabajar, porque el tipo se había criado en el lugar. Cuando el tipo se enteró que veníamos de la otra punta del mundo, movió cielo y tierra para que lleguemos rápido. Cuando llegamos, primero me perdieron el equipaje. Fue lo peor de todo. El tipo canchero sube en Estambul al avión, remerita, chaleco polar, mate y perro. Y todo a la bodega. Claro, cuando me bajo allá a la frontera con Irán, sale el equipaje de todo menos el mío. 15 grados bajo cero. Terrible. Ya arrancamos mal. Y después pasó que llegamos al lugar, no había ningún equipo de rescate trabajando. Y nosotros dijimos, ¿qué onda? No hay nadie.
Empezamos a trabajar, nos empezó a ayudar la policía, apareció la Media Luna Roja, empezamos a trabajar ahí. Y de repente apareció la gente de gubernamental, ¿no? Que estaban en una base ahí calentitos, sin hacer nada. Y nos terminamos enterando que el gobierno central de turco no le quería mandar ayuda a las comunidades de esa región, porque eran de otra etnia. Y no les interesaba ayudarlos. Claro, y caen extranjeros a hacer el trabajo que tenían que hacer ellos. Un problema atrás de otro era. Un problema atrás del otro. Después tuvimos el problema que nos quisieron matar a la perra con un hacha. ¿Cómo mata a la perra? Exactamente. Nos llevaron a un lugar, los del equipo gubernamental, nos llevaron a un lugar donde en teoría había que ir a buscar a alguien, ¿no? Y siempre es ley que no te mueves solo a ningún lado. Ajá. Así que yo agarro un compañero y le digo, haceme la segunda, vamos a llevar la perra, vamos a ver si localiza algo, y en caso que localice, se movían el resto de mis compañeros para empezar con el rescate. Nos llevaron hasta el lugar, que era gente de defensa civil. Nos llevaron hasta el lugar, entrábamos, empezamos a hacer la evaluación del edificio. Mi otro compañero era ingeniero estructural, empezó a hacer la evaluación del edificio, porque no es que uno se mete en cualquier lado, porque sí, hay una evaluación previa, porque la idea es no morir. Dentro de lo que se pueda es no morir. Y cuando terminamos de hacer la evaluación, los tipos que nos habían llevado se habían ido. Y nos quedamos solos. Ah, tremendo. Nos habían regalado. Nos habían regalado prácticamente. Dijimos, bueno, yo más o menos fotográficamente me acordaba el camino, me guiaba porque había visto una torre de una mezquita, una plaza central, ¿viste? Como la típica plaza nuestra, ¿viste? Que es la plaza, la comisaría, la iglesia. Pero bueno, ahí decís, ¿qué hago acá? claro, ¿viste? Vos decís, bueno, empezamos a salir como podía y de repente aparecieron dos monchos ahí con un hacha a señalar a la perra, que querían a la perra, y estaba oscuro encima, y nosotros la única que nos quedó fue prender las luces de los cascos, yo puse la perra atrás mío, saqué una navaja, mi compañero sacó otra, y iba a terminar muy mal eso. Y de repente aparecieron 6, 7 pibitos, mocositos de 8 años, y los otros dos tipos eran grandes, que le sacaron el hacha así de la mano y los tipos miraron a los pibitos y se fueron. Ah, de loco. Era una pandilla de nenes, y los nenes nos metieron en un local que se servía el té, que había sufrido algunos daños en una pared, y los padres habían tenido la brillante idea de dejar a los nenes a cuidado del local para que nadie entre a robar. Así que imagínate lo que eran los nenes. Sí. Y los nenes estaban, claro, veían al perro y estaban como, nunca habían Fascinados. tenido contacto, Claro. nunca habían interactuado, ¿no? Y uno empieza, ¿no? Como, dale, tomá, tirarle la pelotita, que la vaya a buscar. Y son historias que son de película, ¿no? Pero que uno las puede sufrir y las puede vivir. Y sí, Turquía fue, la verdad que... Bravo. Fue bravo, no es para cualquiera. ¿Y Susi ya participó en alguna? No, algún todavía rescate? no. Ella en lo que es búsqueda de rescate, en desastre, está virgen todavía. Contame cómo es el entrenamiento. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajás con un perro como estos para un rescate? Normalmente el entrenamiento puede llegar a durar toda la vida, ¿no? Uno no puede agarrar un perro y con un año de trabajo dice, no, mi perro está operativo. No, por ahí toda la vida lleva a entrenarlo, ¿no? El entrenamiento básicamente es un juego. Si uno lo quiere explicar para que la señora que está en la casa viendo la entrevista es... El perro está entrenado de tal manera que se le enseña a jugar, se le potencia sus capacidades lúdicas de morder, romper y todo eso, y empezamos a interactuar de una manera de que, junto con un asistente o un compañero, que nosotros en este caso le decimos figurante, ¿qué hace? Empieza a tener un vínculo con el perro de jugar, interactuar, pero al principio es muy sencillo el juego, ¿no? ¿Qué pasa? El perro se acostumbra a tener esa relación con esa persona, que la persona empieza a proponer cosas diferentes como, bueno, ¿ahora querés jugar conmigo? Bueno, yo voy y me escondo entre esos árboles y me tenés que encontrar. O yo voy y me escondo entre esas montañas de escombro y me tenés que encontrar. O sea que el perro empieza a interpretar que buscando a la persona va a obtener su juguete, ¿no? Explicándolo así básicamente. Sí. Es un juego que uno con el tiempo lo tiene que volver cada vez más complejo, hasta el punto de que después
El perro no vea dónde se esconde la persona, ¿no? Sino que ya el perro, mediante una orden, asocia que cada vez que le dan esa orden, o cada vez que le ponen un arnés, o cada vez que, no sé, ciertas cosas, el perro automáticamente tiene que ir a buscar a alguien. ¿Cuántos Y perros tenés vos? en total 11. 11. ¿Y el entrenamiento que es diario? Si podés trabajar todos los días es lo mejor, es lo mejor. Pero muchas veces es muy difícil concretar, ¿no? Porque no puedes entrenar a un perro solo. Necesitas de la colaboración de tus compañeros y un montón de gente que tenga ganas de morirse de frío, que lo agarre la lluvia, porque a veces, no sé, vamos a entrenar al campo, al bosque, a una montaña con escombros. Y necesitas gente que haga ese rol de, no, voy, me escondo para que el perro me busque. Y te lleva tiempo. Si podés entrenar todos los días, entrenás. Y si no, entrenás día por medio o una vez por semana. No sé, lo que puedas. Todo depende de la disponibilidad de cada uno. Yo me acuerdo con el atentado a Lamia Sí, de fotos y videos de perros que trajeron de Israel. exactamente, sí. ¿No había en ese momento en Argentina? No, no había. No, no había. Por eso tuvieron que venir perros de Israel, ¿no? Los tipos venían ya como con bastantes años de experiencia en la materia. Y, y cuando yo empecé o que empecé a querer prepararme en esto, tuve que salir a buscar capacitaciones a otros países, porque las pocas puertas que habían no se abrían, porque era muy joven yo, y era como, es para un grupo selecto, y después no había mucho. Hoy es muy común que prendas la tele y desaparece una persona y ves perro de todos colores, ¿no? Y ya la gente sabe lo que es un perro de rescate, o es muy común, ¿no? Pero en esa época de la AME, que yo era muy chico, que tendría 7 años, porque tengo 32 ahora, aunque no parezca, pero no, prácticamente no había. Ahora hoy hablabas de la importancia de las primeras horas. Sí. Hablábamos de la burocracia. Suponete que termina la entrevista y te enterás que hubo en Bangladesh un terremoto, por poner un lugar. Sí. ¿Cuáles son los protocolos? Porque no es lo mismo, supongo, un perro para el calor que para el frío, la ropa que hay que llevar. ¿Cómo se prepara todo eso? Para eso uno tiene siempre, nosotros tenemos una persona que se llama Francisco Lesnik, que es nuestro logístico, lo nombro porque dice, nunca me nombrás. Y sí, nosotros tenemos nuestro logístico. ¿No? Nuestro logístico normalmente lo que hace es analizar toda esa información que pueda llegar a surgir en los primeros minutos de un desastre, y automáticamente él se encarga de recopilar todo eso. El recopilar es la zona donde hay que trabajar, la cantidad de desaparecidos presuntamente que puede llegar a haber, ¿no? Si hay conflictos sociales, si hay guerras civiles, si hay problemas con bandas, no sé, narcotraficantes, lo que sea, todo el logístico baja eso. Y lo que baja también es eso, el clima, lugares de atención prehospitalaria, no sé, el IPUER, todo, ¿no? Y uno tiene que tener como en su casa, uno tiene equipamiento tanto para frío como para calor, para zona de selva, como para lo que sea, ¿no? Y el perro, bueno, el perro se tiene que aclimatar. El perro tiene que llegar y habituarse al clima y empezar a trabajar. Por eso es muy importante el tipo de perro, ¿no? Mi otro perro, que yo ya prácticamente lo estoy jubilando, es un labrador negro. Ya de por ser negro le quita puntos a la hora de ir a una zona de mucho calor. Porque el perro negro sufre muchísimo del sol. Los perros no transpiran y los afecta mucho el calor. Así que ya el ser negro le baja puntos. Pero no quiere decir que no sirva. Pero uno en el proceso de entrenamiento lo que tiene que hacer es al perro exponerlo a todo tipo de climas. Claro. Por eso uno necesita moverse todo el tiempo. ¿Está preparada la Argentina para este tipo de catástrofes que vos ves en el mundo entero? Yo creo que ningún país está preparado. O sea, realmente una catástrofe significa eso. Se cae todo, se caen las comunicaciones, colapsan los sistemas de emergencia. Por ejemplo, cuando fue el accidente del tren de Once, que estuvo manejado de una manera impecable, porque estuvo impecable manejado, fue una emergencia. ¿Colapsó la ciudad? No. ¿Colapsaron los hospitales? No. Fue una emergencia. Cuando hay una catástrofe, cae todo. Pero literalmente cae todo. Pasan muchas horas en que las autoridades empiecen a decir qué pasó, qué nos pasó, y cuál fue el daño, y cuál fue la magnitud, ¿no? Pero ningún país está preparado para esto. Quizás hay países que están más organizados en otros aspectos, pero de por sí hay países que no tienen sismo construcción y un montón de cosas, ¿no? Y que los edificios tienen más de 100 años y cosas así, ¿no? Pero ningún país está preparado. Por ahí, cuando pasa algo,
los gobernantes salen corriendo a agarrar el micrófono y decir, no, sí, estamos coordinados. Mentira, mentira, porque nos pasan las cosas que nos pasan por no decir lo que hay que decir. Y por no alarmar a la población y decir, es un quilombo, no sabemos qué hacer, siempre es más fácil decir, no, está todo fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado. Pero no, no estamos preparados. Si no le pego, mi perro no obedece, no aprende. Esa frase la habrás escuchado muchas veces. Todo el tiempo la escucho. ¿Qué sentís? Es que son unos boludos. Pero, no, el tema es este, que es re difícil criar un perro. Es re difícil criar un perro. Y no para cualquiera, ¿no? Y con el tiempo ha cambiado mucho, ¿no? El significado de un perro en la vida de las personas. ¿Tiene tanta percepción el perro? Sí, la tienen re clara. La tienen tan clara que saben que cuando vos perdiste las casillas, tienen todo el tiempo del mundo para arruinarte la vida. O sea, el perro no entiende no porque no quiere, sino porque le conviene. El perro es un bicho mercenario, desgraciado, mañoso, manipulador, que siempre va a hacer todo a su beneficio. Gana siempre. ¿Por qué va a ser a tu beneficio? Es a su beneficio. Él siempre busca sus beneficios. Y aparte muchas veces pasa que los perros están en la casa todo el día, no hacen nada, pero no hacen nada. Y bueno, están todo el día haciéndote una radiografía de ver qué hacen, ¿no? Qué ganan, con quién se entretienen. Y bueno, no es que el tema es pegarle, sino que lo tenés que educar, vos no podés corregir a un perro sobre aquellas cosas que no le enseñaste. Si vos no le enseñaste cuál es lo correcto, no le puedo decir que todo eso está mal. Claro. Si nunca le dijiste que era lo que estaba bien. Me quedé pensando de tus viajes, de tus escenas, de esas fotos que quedan grabados. Uno va a esos terremotos, trabaja, la adrenalina, pero después vuelve a la Argentina. Sí. ¿Qué queda en la cabeza? Yo creo que la mente, al principio, cuando yo volví a Haití, mi señora te lo puedo decir, 8 de la mañana me llamaban de la radio para hacerme una entrevista, para preguntarme lo que me preguntaban todos los periodistas. Y en ese momento la mente hace como un tapón, ¿no? Y uno lo sobrelleva porque la mente y el corazón todavía quizás no terminó de procesar lo que uno vivió, porque uno está metido en ese momento muy en el papel del rescatista y hacer el trabajo. Y cuando te empieza a caer la ficha te hace mierda, te destroza por dentro. Porque yo creo que uno no está, por más de que lo disimule, no estás preparado para ver tanta miseria y tanto sufrimiento. Lo aceptamos porque es el trabajo que elegimos y es voluntario y es vocacional y lo amamos. Y yo te digo, no me arrepiento de salir de mi zona de confort, porque podría quedarme en mi casa calentito, pero voy y capaz estoy 4 días cagándome de hambre dentro de un edificio para sacar a una persona. Pero las imágenes son terribles. Leí el otro día, y me impactó, por cierto, un informe que hablaba del trabajo de los perros en los hospitales Sí. y en los geriátricos para colaborar con los tratamientos. Definitivamente, y viéndolo a lo largo de la nota, con el cariño y el respeto que se llevaban, que se miraban, es el mejor amigo del hombre, ¿no? Sí, yo el año pasado hice una charla TED y el título de la charla era ¿El hombre es el mejor amigo del perro? No, porque el perro sí es el mejor amigo tuyo, ¿no? Pero uno a veces no es el mejor amigo del perro. Pero te digo sinceramente, hay frases muy comunes como mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Yo siempre le digo, mientras más conoces a tu perro, más tenés que querer a tu perro. Tal cual. Pero son compañías magníficas, la verdad que son irreemplazables.